Acompáñeme ahí, cuando lo encuentre, póngase en pie, por favor, un par de minutos para que demos lectura. Amén. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 14. ¿Listo? Leemos, dice así, hermanos, dice: si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Amén. Hasta ahí vamos a orar. Leemos hasta ahí, oramos. Padre, gracias. La gloria es tuya, Señor, la honra, la alabanza. Toda la preparación, Padre, de este sermón no sirve para nada, Padre, si tú no me ayudas. Y yo confío que tú eres fiel y tú pondrás gracia y favor en mi vida, Señor, para poder meditar con mis hermanos la Escritura en esta mañana. Ayúdanos por medio de esta serie que estamos estudiando a aprender, Señor, más de tu palabra y a ser una iglesia sana, Padre, que te sirve de una forma leal, de una forma fiel. Fiel a ti, Señor, aunque seamos vituperados por el mundo, sabemos que la iglesia es tuya y el amor tuyo es más grande, Padre, que cualquier vituperio. En Cristo Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Estamos viendo una serie, hermanos, que se llama La Iglesia. No sé si se recuerdan que le pusimos un subtítulo, y el subtítulo de la serie La Iglesia es: no seas el problema de la iglesia, sé parte de la solución. Y todos estos domingos, hermano, estaremos hablando temas prácticos, temas sencillos, que tienen que ver, hermano, con cómo debemos resolver los problemas que de repente surgen en la iglesia. Porque como la iglesia, hermanos, está compuesta por personas, es muy normal que en la iglesia haya problemas, haya dificultades, haya toda clase de conflictos. Si yo le contara la lista de conflictos que me ha tocado resolver en la iglesia desde que, por la gracia de Dios, estamos dirigiendo esta congregación, pues hay de todos sabores, colores, formas, tamaños, problemas de todo tipo, doctrinales, culturales, patrióticos, en todos los sentidos. Hasta pienso escribir un libro. Gracias, hermanos, por darme material, pero ya no sigan, ya tengo mucho. Dice, hermano, este pasaje que leímos, que ahorita lo vamos a analizar, que debemos aprender a sufrir como buenos cristianos. Y eso da a entender, hermanos, que hay un sufrimiento como cristianos que ya prácticamente al convertirnos, en nuestra conversión está incluido. No se puede ser cristiano sin ese paquete. Ese paquete está incluido, el sufrimiento, el sufrir, el vituperio está incluido dentro de nuestra conversión. A mucha gente lamentablemente la engañan, que una vez que llegó a Cristo todo es maravilloso, no habrá más enfermedad, ni más miseria, ni nada. Pero ese en realidad, hermanos, no es el evangelio. Somos aborrecidos realmente, hermanos, por el mundo y por mucha gente que aborrece el cristianismo. Pero el punto hoy, hermanos, es que ese aborrecimiento que el mundo tiene hacia nosotros
no sea justificado. Que no sea porque nosotros no lo hemos ganado a pulso por medio de que en realidad no somos buenos cristianos. ¿Ok? Que digan lo que quieran, pero que sea mentira. Ese es nuestro trabajo. Asegurarnos de que estamos avanzando en el Señor y que estamos siendo luz y sal en este mundo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a atacar hoy, las causas justificadas del aborrecimiento o del odio que mucha gente tiene, hermanos, hacia la iglesia. Hay dos cosas: el odio del mundo hacia la iglesia, que es normal, eso es parte de, y está también, hermano, los problemas que surgen entre nosotros mismos, porque entendemos que el mundo nos odie, que el mundo nos aborrezca, porque ellos no entienden las cosas espirituales, pero el problema es, hermano, cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas, y entonces entre nosotros comenzamos a odiarnos. Ya no es el mundo, ahora es un cristiano que odia a otro cristiano. El tema, hermanos, el día de hoy, no sé por qué últimamente se me está olvidando decirles el tema, pero el tema es ese, mire: sirve bien o no sirvas. Sirve bien o no sirvas. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que muchas veces se levanta mucha contienda entre nosotros y mucho recelo entre nosotros, porque lamentablemente muchas veces no estamos sirviendo de una forma digna como deberíamos de estar sirviendo al Señor. Pregunta: ¿será posible que un anciano, un ministro de alabanza o un diácono o un maestro de escuela dominical sirva de una forma indigna o con una mala actitud en algún momento? Pues si decimos que no, estamos equivocados, porque todos los que servimos en la iglesia somos seres humanos que fallamos. De hecho, si nosotros lo vemos en la historia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vimos personas que servían a Dios y que en un momento en su vida, mientras estaban sirviendo a Dios, se equivocaron y fallaron e hicieron algo que Dios no les había mandado hacer. Por ejemplo, Moisés. Moisés golpeó la roca de una forma que Dios no le había mandado. Sirvió de cierta forma al Señor, de una forma que al final le costó su entrada a la tierra prometida. Elías, vemos al mismo Elías deseando la muerte a causa, hermanos, de toda la oposición que había en el país. Él pensó que él era el único profeta y comenzó a autoconmiserarse y a decir: me quiero morir, pero habían otros 7,000 que no habían doblado la rodilla, dice, ante Baal. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos a Pablo, el apóstol Pablo, peleándose con Bernabé, y tuvieron una discusión tan fuerte que se separaron. Uno se fue por un lado y otro se fue por otro lado. Claro, ambos siguieron predicando el evangelio de Cristo, ¿no? No es que uno ya dijo: ya voy a predicar otra cosa. Pedro, hermanos, cayó en hipocresía en una ocasión. Vemos a Pedro, hermano, en Gálatas 2 cayendo en hipocresía, juntándose por ratos con los gentiles cuando no había ningún judío, y cuando había judíos se retraía y se apartaba de los gentiles porque tenía miedo a la crítica, dice, de los de la circuncisión. Entonces, si estos 4 hombres de Dios que he mencionado, 2 del Antiguo Testamento, hermanos, y 2 del Nuevo Testamento, en un momento determinado sirvieron de una forma indigna, es muy probable que usted también y yo también en un momento, hermanos, fallemos. Vamos a ver el pasaje. Dice: si sois vituperados, sois bienaventurados. La palabra para vituperio acá, hermanos, es la palabra griega oneideso y significa difamación. Una difamación es una acusación falsa, es una acusación que alguien te está haciendo pero que realmente no le consta, no hay testigos y no tiene pruebas. Más que nada está motivado por el odio personal, ya no es lo que tú haces, sino ya eres tú como persona quien le molesta. Yo tengo una frase que dice que nos pueden acusar de cualquier cosa, pero asegurémonos de que no es verdad. Esa es nuestra parte. No podemos evitar las acusaciones, es imposible, pero sí podemos trabajar para que esas acusaciones no sean verdad, tratando de ser lo más fieles al Señor.
La palabra, hermanos, ahí para bienaventurados, dice que cuando nos difaman, somos bienaventurados. Es la palabra griega makarios y significa bendecido y feliz. Ahora, ¿quién, hermano, en su sano juicio se pone feliz que alguien lo esté difamando? O sea, sería muy raro que tú sepas que alguien inventó algo de ti y que se ponga feliz, que se ponga a brincar del gozo. O sea, ¿qué es lo que significa entonces este pasaje? Quiere decir, hermano, que cuando nosotros estamos sufriendo como buenos cristianos, no por malhechores, no por homicidas, no por metiches, así dicen, entremeterse en lo ajeno, entonces esas maldiciones que a nosotros nos están lanzando, por cuanto somos buenos cristianos, no estamos sufriendo por ser malas personas, el Señor las convertirá en bendición. Y eso es lo que a nosotros nos debe poner feliz, eso es lo que a nosotros nos debe poner contentos. El hecho de que, número uno, no es verdad lo que están diciendo, y número dos, el hecho de que el Señor sabe que no es verdad y el Señor nos bendecirá. Nos deleitamos entonces en la bendición de estar siendo vituperados. La segunda frase dice: padezcan como cristianos y no por malhechores. Como cristianos, es que hay una gran diferencia entre ser criticado y ser vituperado. Son dos cosas completamente diferentes en el sentido espiritual. No es lo mismo ser criticado por decir malas palabras y servir en la iglesia. No es lo mismo ser criticado porque en el trabajo tú robas y sirves en la iglesia. No es lo mismo ser criticado por tu familia porque cuando tienes fiestas con ellos, tomas, bailas y dices chistes colorados y te ríes de chistes malsanos y sirves en la iglesia. Esa es una crítica que tú te estás ganando a pulso y que si te molesta, pues que te moleste porque te la has ganado por ser un mal cristiano. Ahora, ser vituperado es diferente porque no es lo mismo ser criticado por esas cosas que ser vituperado, por ejemplo, porque no te gusta faltar a la iglesia. Quizás un día tú te reúnes con un grupo de personas y estas personas son medios cristianos y otros no son cristianos y están reunidos en una tarde y empiezan a organizar: oye, ¿y por qué no hacemos una actividad y nos vamos un día a hacer esto y a hacer lo otro? Y ven el calendario, ¿cuántos pueden tal día? Y es un domingo y tú estás de alguna forma contento de esa actividad, pero en cuanto te dicen que es un domingo, tú le dices: sorry, no cuenten conmigo, yo no puedo ir. ¿Por qué? Tengo iglesia. Pero todos los domingos vas a la iglesia. Vámonos, hombre, vámonos a hacer otra cosa. Entonces lo más seguro es que estas personas pues te vituperen porque no te gusta faltar a la iglesia, te gusta congregarte siempre y te van a comenzar a hacer burla. Te la das de: ya pareces monje, no sales de la iglesia, qué barbaridad, y hasta te pueden citar la Biblia, porque el diablo conoce la Biblia y las piedras también hablan. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, hombre. Entonces se burlarán de ti y tú le dices: sorry, no puedo, tengo culto. Y ellos te van a decir: pero si solo es un domingo más. Pero es que no sé, tú eres diferente de ellos, piensas diferente, estás en otro canal. Ser vituperado porque apoyas económicamente tu iglesia también. Mucha gente, hermanos, hace comidilla y hace burla y hasta parodia de los cristianos que apoyan su iglesia económicamente. Les hacen comentarios sarcásticos, hirientes. ¿Ya viste que el pastor trae otro carro con tu plata? ¿Ya viste? Y tú ahí mira como borreguito, amén, dando. Y son expertos en hacer comentarios que la palabra correcta es argucias. Una argucia es un argumento que pareciera verdad y necesitas investigarlo porque es una mentira, pero parece verdad. Entonces es cierto. Entonces no es lo mismo, esto es vituperio. Crítica es: te la ganas por dar mal testimonio, por ser un mal cristiano. También no es lo mismo ser criticado a ser vituperado, por ejemplo, porque hablas mucho de Cristo. Que le hables de Cristo a las personas. No es que Cristo me cambió, no es que yo no era cristiano y Cristo hizo una obra en mi vida. Entonces un día te van a decir: ¿sabes qué? Ya no me hables tanto de Cristo. Y eso es vituperio y te pueden
perseguir. Al final del verso 16, hermanos, ahí en el pasaje que estamos leyendo dice que nunca nos avergoncemos del evangelio, no nos avergoncemos del evangelio. Cuando vengan ese tipo de vituperios, dice el que padece por estas cosas, dice ahí en el verso 16, si lo quiere ver, dice no se avergüence, sino glorifique a Dios. Es decir, escuche, ante esos vituperios del que se burla porque te gusta congregarte, del que se burla porque te gusta apoyar la iglesia en sus necesidades, del que se burla porque hablas mucho de Cristo, los comentarios de esa gente no deberían servir para apachurrarte. Dicen, no, pues sí, tienen razón mis amigos, tiene razón mi suegra, o quién sabe quién te está atacando. No, dice que no se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Qué le vas a decir a esa gente? Gloria a Dios. Yo estoy tratando de ser buen cristiano y si eso te ofende, gloria a Dios, yo seguiré adelante. No sea débil, no sea una persona, hermano, que por cualquier comentario de alguien, un sarcasmo o que ya hizo chiste de usted por su cristianismo, ya usted empieza a dudar en su mente. Ay, yo creo que ya no voy a ir tanto a la iglesia, un domingo sí, un domingo no. Ya no voy a apoyar tanto económicamente. Para empezar, ni apoyas. No se avergüence, sino glorifique a Dios. No deje que la opinión, escuche, ¿cómo es posible que una opinión de un simple hombre, una simple mujer, te mueva de la fe en Cristo? Cuando tú debes estar firme en Cristo. Continúo, dice, el juicio de Dios debe empezar por la casa de Dios. En otras palabras, abran la puerta, oí un timbre por ahí. En otras palabras, hermanos, el Señor será duro con todos los que somos sus hijos. Él trae un juicio sobre nosotros cuando nosotros damos mal testimonio. Cuando tú, hermano, eres cristiano y das mal testimonio, Dios traerá juicio sobre ti. ¿Por qué? Porque por tu causa eso está trayendo mal testimonio del Señor. Vamos a ver un pasaje ahí en Romanos 2:21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y en el contexto sabemos que Pablo se está refiriendo a los judíos, pero aquí nosotros, sin tergiversar el verso, le podemos dar una aplicación a nosotros los creyentes en la gracia de Cristo, que profesamos un cambio de vida y que muchas veces sabemos hasta mucho de la Biblia, pero que a la mera hora, cuando llega la hora de la verdad, no vivimos la palabra. Tú no puedes creer una cosa y hacer otra. Eso se llama hipocresía. Tú no puedes enseñar una cosa y hacer otra, porque eso se llama prevaricación. Esa palabra es un poco rara, ¿va? Porque es un prevaricador. Un prevaricador es un predicador que enseña algo y hace lo contrario. ¿No será que hay gente que no son predicadores, sino más bien ¿qué dije? Eso. Dice que el nombre de Dios es blasfemado. De por sí, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado. Mucha gente blasfema el nombre de Dios. Pero ahora imagínense que nosotros les estemos dando argumentos, o como se dice coloquialmente, que nosotros les estemos dando alas a la gente. O sea, de por sí ya la gente, hermanos, aborrece a Dios, no quiere saber de Dios. Y que nosotros les estemos dando el impulso con nuestro mal testimonio, pues ahí es donde dice que el juicio por la casa comenzará. El Señor tendrá que traer disciplina. Al que es verdaderamente hijo de Dios, hermano, nacido de nuevo, que de verdad es nacido de nuevo, puede fallar, pero espera que Dios te va a zarandear, Dios te va a sacudir. Esa es la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque tu mal testimonio daña de alguna forma, por decirlo así entre comillas, la imagen del Señor ante los incrédulos. Entonces usted se tiene que definir. ¿A quién ama más? ¿Ama más a Dios o ama más al mundo? Y debe tomar su decisión. Y si ama a Dios, usted debe traer gloria a Dios por medio del testimonio de usted. Por medio de su testimonio usted debe traerle gloria al Señor. El nombre de Dios debe ser alabado por los que nos conocen,
no blasfemado por los que nos conocen. Es decir, nuestro testimonio debe motivarlos a decir: yo nunca he ido a su iglesia, no conozco bien sus creencias, pero yo puedo ver en esta persona que algo bueno está haciendo, algún lugar bueno está yendo o algo bueno está pasando en su vida. Le voy a poner un ejemplo, hermano, de la vida común y corriente. Tú eres padre de familia, tú tienes un hijo desde pequeño. Los que tenemos hijos sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Y tú quieres lo mejor para tu hijo, le das lo mejor a él. Él va creciendo, se va fortaleciendo, llega a la adultez y te ama. O al menos dice que te ama. Y tú lo amas entrañablemente, pues es tu hijo. Pero cuando tu hijo crece, resulta que hay un grupo de personas que son tus enemigos. Estamos hablando de la vida común y corriente. Ese grupo de personas son tus enemigos por X, por Y, no te quieren, no sé. Hay en su corazón un odio hacia ti. Entonces, cuando tu hijo crece, él dice que ese grupo de personas son sus mejores amigos. Y cuando él comparte con ellos y ellos te atacan en sus reuniones secretas que ellos tienen, él no te defiende o se ríe. Dice, sí. Y entonces un día tú citas a tu hijo para comer y pasar un buen tiempo con él, y él te dice que sí va a ir y te da su palabra, pero en eso lo citan ellos, que son tus enemigos, y prefiere irse con ellos. Te cancela a ti y se va con ellos. No sé si me está entendiendo a dónde lo quiero llevar, pero si no me está entendiendo, ahorita se lo voy a aclarar. La pregunta es: ¿por qué tu hijo es tan amigo de la gente que te odia y te aborrece y no te puede ver si tú nunca has sido malo con él? Esa es una excelente pregunta. Entonces, ¿sabe qué? Muchos cristianos hacen eso. Muchos cristianos son extremadamente amigos más de sus amigos mundanos que de Dios. Profesan un amor a Dios, dicen: Dios es mi Padre, Dios me salvó, Dios siempre ha sido bueno conmigo. Pero si un amigo mundano le llama el domingo, le cancela al Señor el culto y se va con su amigo mundano. Y allá en esa reunión mundana donde ese mundano habla mal de los cristianos y mal de los pastores y mal de la iglesia, ese hijo de Dios supuestamente se va a reír allá de Dios y a burlarse allá de Dios. No sé si el ejemplo fue muy largo y quizás los confundí. Pero de esta forma actúan muchas personas que se dicen hijos de Dios. No brillan la luz del evangelio cuando se juntan con personas que aborrecen a Dios. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Tú que eres cristiano nacido de nuevo, ¿por qué te juntas tanto con gente que no es creyente y que no son hijos de Dios? La Biblia dice que no nos podemos apartar completamente del mundo, pues sería imposible. Pero cuando tú te juntas con ellos, ¿es para tú influenciarlos con el evangelio o es para tú reírte de sus cosas mundanas y de sus fiestas y de sus planes y de sus proyectos y de sus bailes y de sus ideas y de sus filosofías anticristianas, o es para evangelizarles? Otra pregunta: ¿por qué esa gente pasa invitándote tanto a ti si saben que tú eres hijo de Dios? ¿No será que tu luz cristiana, tu luz evangélica, no reprende lo suficiente sus tinieblas? Porque ellos están en tinieblas, y las tinieblas y la luz son incompatibles. Las tinieblas y la luz son incompatibles. Entonces, ¿no será que ellos se sienten demasiado cómodos junto a ti? Demasiado cómodos para tomar, para maldecir, para hablar de mujeres, para decir chistes rojos. Y si la respuesta es esa, que esas personas se sienten tan cómodos junto a ti, ¿no será que tú estás dando mal testimonio del Señor? Porque yo le voy a ser sincero, yo no aborrezco a nadie, yo amo a toda la gente. Pero hay cierta gente que tiene ciertas acciones en su vida o que sus fiestas son de cierto tipo, que incluye alcohol o que incluye malas palabras o que incluye invitar a un montón de gente que odia el evangelio, que a mí no me invitan. ¿Por qué será? Porque la gente se siente incómodo, hermanos, cuando hay un cristiano verdadero en un lugar así. ¿Por qué tu presencia no les incomoda? Yo creo que tú eres como el de la ilustración. El de la ilustración que dice amar a su padre, pero cada vez que puede le cancela a su padre y se va a juntar y a reírse con los que aborrecen a su padre.
¿Cuál es el problema con esto? Que tú digas, pastor, déjeme a mí en paz, yo quiero servir en la iglesia como yo pueda, como yo quiera, usted sabe que yo no soy perfecto. El problema es, hermanos, que cada vez que tú das ese mal testimonio, la gente piensa que nosotros también somos como tú. Ese es el problema. La gente generaliza, porque no sé si se ha dado cuenta, hermano, que uno de nuestras formas de ser como seres humanos es siempre generalizar. Es bien difícil que alguien no generalice. Es bien difícil. Por lo general uno dice, voy a poner yo como ejemplo, ¿no? Antes tenía mi compañía y todo de cerámica y trabajaba. Y tuve algunas experiencias con algunos asiáticos que no me querían pagar. Entonces ya de ahí yo empecé con la mentalidad y yo le decía a los demás, ten cuidado con él porque es asiático y los asiáticos no pagan. Siempre tendemos a generalizar. Entonces, por ti que vas y te deleitas en esos lugares y luego vienes y sirves en la iglesia, pero cuando estás ahí en lo secreto que nadie te ve y que te haces partícipe de cosas del mundo, el que esté en ese lugar y vea cómo tú eres va a decir, así son los cristianos. Yo no soy como tú. Estoy luchando con todas mis fuerzas, con uñas y dientes para no ser como tú. Estoy tratando de ser como Cristo. Y es una ofensa que muchas veces, porque tú no brillas la luz de Cristo, nos comparen a todos contigo. Pero otros se van al extremo y dicen, así debe ser su Dios. Quizás el Dios al que le sirve no le demanda santificación. Quizás el Dios al que le sirve es un Dios tolerante. Quizás el Dios al que le sirve no es un Dios bueno. Ha de ser un Dios pagano que les permite todo tipo de conductas inapropiadas. Porque cuando usted no tenía al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, cuando usted no adoraba al Dios de la Biblia y que usted era de la religión que usted haya sido, ¿sí o no que usted era bien pagano? ¿Sí o no? Usted era bien pagano. ¿Por qué? Porque usted no tenía a Dios. Y usted se comportaba como pagano en todo lo que usted hacía, en su vocabulario, en su conducta sexual, en su forma de acercarse a una persona, en su forma de tratar a alguien que te ofendía. Usted actuaba como pagano. Entonces, ¿cómo es posible que ahora si usted está en Cristo y es cristiano, siga actuando igual? Y sirviendo en el altar o sirviendo en la iglesia con un uniforme. Debemos hacer que Dios sea glorificado y no blasfemado. Vamos a ver Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué traemos al Señor? Traemos gloria por medio de nuestra vida, de la luz de Cristo en nosotros, o traemos vergüenza por medio de ser malos cristianos. Te voy a hacer una pregunta. Si alguien tuviera que hacer un comentario de Dios basado en lo que esa persona ve en ti, ¿qué comentario haría esa persona de Dios? Que le digas, oye, quiero que me describas al Dios al que yo sirvo. Puedes hacer ese experimento con alguien que no es cristiano, con alguien con quien tú hablas mucho. Dile, oye, quiero hacer un experimento que me mandó el pastor. Quiero que en una palabra, dime una palabra basado o basada en lo que tú ves como yo soy para describir al Dios al que yo le sirvo. Y si le cuesta mucho, dile, piénsalo, te voy a dar una semana. Piensa una palabra para describir al Dios al que yo le sirvo, pero basado en lo que tú ves en mí. Mientras escribía esto, pensé en unas vecinas que nosotros tenemos, son etíopes, son cristianas, y entonces en mi mente traje una palabra para definir el Dios al que ellas le sirven, y la palabra que se me vino a la mente fue, su Dios es sabio, porque yo he visto la conducta de esas mujeres, recatadas, prudentes. Me toca siempre ir a recoger al bus a mis hijos y ellas están ahí. Entonces dije yo, si yo tuviera que dar una palabra de cómo es el Dios al que ellas le sirven, ¿cuál sería? Y esa palabra vino a mi mente, sabio, porque yo veo eso en ellas. ¿Qué dirían del Dios al que tú les sirves basado en cómo tú vives? Ahora, hermanos, de aquí en adelante el sermón ya se vuelve práctico. Aquí pusimos doctrina, pusimos los cimientos y ahora la mitad que resta vamos a entrar en práctica. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, hermanos, nuestras vidas o nuestro servicio
en la iglesia, cómo lo estamos haciendo. Vamos a ver las quejas más comunes que hay contra los ministerios que servimos acá. ¿Ok? Así que el primero que vamos a ver es un versículo, Romanos 12, 4, 8, para que veamos cómo Dios nos llamó a servir y es necesario que sirvamos, y de hecho Dios dio dones y talentos para eso. Romanos 12, 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, aquí estamos hablando de todos los miembros del cuerpo de Cristo y a todos nos fue dado don, nos fueron dados talentos para que nosotros sirvamos al Señor. Y esos dones y talentos, esta pareciera la continuación de la prédica del viernes y cae a perfección, se acoplan como si fuera el tema de la parte 2. Todos esos dones y talentos debemos usarlos, debemos invertirlos como esos hombres que su Señor se fue lejos y ellos se pusieron a trabajar. Pero no los podemos usar como querramos, porque el que nos los dio es un Dios santo, es un Dios de orden, es un Dios sabio. Entonces tenemos que usarlos de una forma apropiada. ¿Ok, hermanos? Así que todos aquí, un anciano, un músico, alguien que adora, que canta, un maestro, un diácono, el pastor, todos nosotros no podemos servir como nosotros querramos. Número uno, porque el don no es nuestro, hermano, el don es del Señor. El Señor nos dio los dones, los talentos, las capacidades. Él nos pedirá cuentas en cómo nosotros usamos, trabajamos e invertimos esos dones. Entonces siento decirles, hermanos, que no es como tú quieras. Tú no puedes servir como tú quieras. Tú debes servir como el Señor manda. Vamos a ver las quejas más comunes contra los maestros de niños. Hay docenas de quejas, pero solo veremos algunas. Vayamos a ver una cita en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, antes de entrar quiero decirles que uno de los ministerios que sinceramente yo más respeto y más agradezco es el ministerio de los maestros. Porque es un ministerio que demanda una vocación para trabajar con los niños. Estamos hablando de los maestros de niños. Y quiero pedirle a toda la congregación, hermanos, que respetemos a los maestros, que les ayudemos, que colaboremos con ellos para que hagan un buen trabajo, apoyémosles. Ellos tienen necesidades muchas veces de materiales, de algunos artículos, de algunos snacks. Vea la forma, acérquese al maestro o a la maestra de sus hijos y trate de apoyar y ver la forma como usted los apoya. ¿Ok? Pero mire, vamos a ver unas quejas. La primera queja de los maestros, o la más común, es que alguna vez trataron mal a un niño o maltrataron a algún niño. Ahora, ningún maestro, hermanos, está autorizado para tratar mal a ninguno de los niños. Eso, para empezar, es hasta ilegal, es algo fuera de la ley. Su trabajo es cuidarlos, su trabajo es protegerlos, su trabajo es ver que ellos, hermanos, no se hagan daño entre ellos, que estén en un ambiente seguro. Hace tiempo decidimos poner cámaras en los cuartos por dos razones: para proteger a los niños, pero también para proteger a los maestros, porque en algunos casos no es un maestro el que se porta mal, o más bien dicho, en la mayoría de los casos no son los maestros los que se portan mal con los niños, sino que son los niños los que se portan mal con los maestros. Y es triste, hermano, pero algunos hijos de algunos de ustedes dicen malas palabras. ¿Saber por qué? Porque son hijos de cristianos. Y otros les gusta hacer bullying. Son unos agresivos que les gusta golpear y maltratar a los demás. Entonces, todas esas cosas, hermano, no deben de estar sucediendo en nuestra congregación. Debemos, hermano, como padres,
criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. No, pastor, pero es que yo ya no puedo con él. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11. Pues sométalo. No, es que mide 7 pies. Pues ya no le des tanta hamburguesa, digo yo. Mire, el niño puede medir 8 pies, pero nosotros debemos de ejercer nuestra autoridad como padres ante ellos, hermano. Y porque es una autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces, mire, si algún día le ponen una queja, hermano, de su niño, escuche la queja con paciencia, analice la queja y pregúntese: ¿esta forma como me están describiendo a mi hijo es como él actúa en casa? ¿Es como me lo han reportado de la escuela? Si la queja se parece, es muy probable que sea verdad, que su hijo está teniendo una conducta, hermanos, inapropiada, y no se enoje con el maestro, sino discipline a sus hijos y corrija a sus niños. Otra queja, hermano, de los maestros que he oído también es que les falta preparación. Aquí quiero dejar algo en claro: preparación nos falta a todos. Yo no veo aquí en las sillas a ningún sabio, ¿no? A preparación nos falta a todos, hermano. El verso que leí, Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, pero está dirigido a los padres, no a los maestros de escuela dominical. Los maestros de escuela dominical nos hacen un favor de cuidarlos, instruirlos con algún manual, pero el mandamiento es para el padre y la madre. O sea, si tú no haces tu trabajo de instruir a los niños en el Señor, no puedes venir a exigirle a los maestros que lo hagan ellos, porque si tú eres irresponsable y eso que son tu sangre, entonces ¿cómo puedes exigirle a alguien más que sí haga un trabajo que tú no estás haciendo? A todos nos falta preparación, hermanos. Todos estamos aprendiendo aquí. Si tú eres más preparado que alguno de los maestros, en lugar de criticarlos, apóyalos. Tienes más preparación, más experiencia, más conocimiento, apóyalos. Métete a enseñar, dales ideas para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Ahora, quejas contra los servidores. Les dije que hay muchas, pero vamos a ver solo algunas. Los servidores, Hechos 6, 5 al 6, hermano. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esta gente, hermano, era gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, conocedores de la Escritura, eran sabios, y el trabajo que tenían que hacer, hermanos, era atender las mesas, porque la iglesia había crecido y había mucha necesidad y se tenía que atender las mesas. Ya hemos analizado este pasaje en el pasado. Yo no voy a entrar a analizarlo porque no es el tema hoy, pero en un futuro lo volveremos a hacer. El punto acá, hermanos, es ver las quejas que hay contra los diáconos, la gente que sirve, que son servidores de la iglesia y que se supone que están haciendo acá un trabajo. ¿Quieren oír sus quejas, hermanos diáconos? ¿Sí? Aunque no quieran. A mí me han llegado estas quejas. Me lo dijo un pajarito y no fue Twitter. Escuche, dice que vienen cuando quieren a la iglesia. Usted que sabe que viene seguido, diga: eso a mí no aplica. No me aplica a mí, porque no todo nos aplica a nosotros. A veces generalizamos: ay, el pastor nos dio duro a los diáconos, yo nunca falto, yo esto. No es para ti. Hermanos servidores, les quiero decir algo. Nadie los obligó a servir. Nadie. Ustedes vinieron voluntariamente con nosotros. Pastor, quiero ser diácono de la iglesia. El día que vinieron, se les dijo lo siguiente: si quieren ser diáconos de la iglesia, deben congregarse regularmente. Regularmente no significa perfecto sin faltar un culto, sino que por lo regular casi siempre están en la iglesia. Son personas que difícilmente faltan a la iglesia. Y ustedes dijeron: amén. Sí. Si ese día hubieran dicho no podemos, no estarían sirviendo, porque nosotros no les hubiéramos permitido servir. Pero ustedes dijeron que sí, y nosotros, como pensamos que estamos hablando con adultos, les creímos. Ese fue nuestro problema. Entonces, hermanos, está bien si ya fallaron, pero hay que corregir.
son adultos, dieron su palabra, cumplan su palabra. ¿Por qué deberían de venir, hermanos? Deben de venir porque se está esperando que vengan a cubrir una tarea, cubrir un lugar que necesita supervisión. En el caso de estos diáconos, hermano, tenían que atender las mesas. Se esperaba que hicieran un trabajo. Se les puso porque había una necesidad. Los apóstoles no dijeron, pues no se verían 7 parados aquí bien bonitos. Pongámonos, aunque no los ocupemos. No, había una necesidad que tenía que ser cubierta. Entonces, cuando nosotros les dijimos a ustedes que sí y ustedes dijeron que sí, nosotros pensamos que ustedes iban a venir regularmente a la iglesia a cubrir una necesidad. ¿Alguna vez usted se ha enojado, hermano, porque alguien que quedó de llegar a una cita no llegó, o alguien que quedó de llevar algo a un lugar no lo llevó y no avisó? No sé si a usted alguna vez le ha pasado eso. A mí una vez me pasó cuando hace muchos años yo jugaba fútbol, soccer. Me acuerdo que íbamos muy bien en la liga, íbamos invictos, no habíamos perdido ni un partido de superlíderes, pero allá en ese fútbol llanero, pues uno de los jugadores se lleva los credenciales. Así que el partido que seguía, ¿qué creen? No llegó. El que se llevó las credenciales no avisó, no las mandó con nadie. El árbitro hizo el llamado al centro, fueron los capitanes. ¿O nos puede esperar que no tenemos las credenciales? No, lo pitó y lo dio por terminado y perdimos por default, perdimos el invicto. Yo no era cristiano, yo quería matar a una persona. Es bien feo cuando tú estás confiando en alguien que va a llegar, o estás esperando a alguien que va a traer algo y no lo trae. Quizás a usted le ha pasado, usted se dedica a la pintura, a la carpeta, al roofing, no sé, y se quedan de ver 2 cuadrillas de trabajo en el site, en el job site, en el lugar de trabajo. Y dice, ya hablan por radio, no, yo llevo el material y tú tráete la herramienta. Y llega la van de los que llevan el material, y la van del que lleva la herramienta nunca llega. Entonces te molesta y te cae mal que las personas no cumplan su palabra, que las personas no estén en el lugar que deberían de estar para cumplir una función. Otro ejemplo, tú haces una cita con alguien, tienes un día bien lleno, tú citas a las 6 de la tarde y tú dices, hoy voy a trabajar duro para terminar rápido porque tengo una cita a las 6, dejas cosas sin hacer, te vas a tu cita y la persona que ibas a encontrar no llega, no avisa. A las 6:30 le marcas y no te contesta. No podemos hacer eso. Bueno, los cristianos no deberíamos ser así de mentirosos. Los dejo con eso. Vamos a la segunda. Que visten incorrectamente, que no visten correctamente. Debemos de vestir, hay un uniforme para los diáconos, debemos de vestir con modestia, con humildad, para el Señor. Los uniformes no deberían de ser alterados como para que yo me vea más sensual. Voy a subir la falda lo más posible, voy a doblarle las mangas a la camisa para que vean que últimamente he estado lifting, pero tortillas. No, los uniformes no deben ser alterados, debemos de venir a servir de una forma decente, vestidos como para el Señor, con humildad, hermanos. ¿Ok? Así que hay una queja de que algunos de ustedes no visten correctamente, corríjanlo. A esto yo le añadiría que hay que venir limpio. Hay que venir limpio, hay que venir presentable, hay que venir. Tú no puedes venir, hermano, a servir con la camisa desabrochada, una esquina metida, la otra de fuera, barba de 4 días, todo desarreglado. ¿Tú irías así a una reunión importante con, no sé, a pedir la mano de tu novia o algo así? No te la van a dar. Entonces debemos arreglarnos, obviamente sin caer en exuberancias de la carne y de la sensualidad, pero deberíamos vernos presentables, hermanos. Tercera queja, que sirven con mala actitud. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? Todos tenemos problemas, pero hermanos, oren al Señor, lean la palabra, vengan con una sonrisa a servir al Señor, a servir a los hijos del Señor. Hace algún tiempo en Disney, que es una compañía, ¿no?, del mundo, el que estaba de manager o de jefe puso como regla que el empleado que no sonriera al recibir a alguien o al darle información a alguien lo tenían que despedir.
en Disney, gente del mundo, diciéndole a sus empleados, sean amables, sonrían, y tenían cámaras por todos lados. Y cuando alguien atendía a alguien, no sé, hay gente, hermano, que wow, te atiende horrible. ¿No le ha pasado eso? Que es probada nuestra fe. Y te atienden duro, un cajero, no sé, y te atienden feo. Y entonces este hombre lo que hicieron fue colocar cámaras y llamaban a la persona. Hay una regla, debes de sonreír para atender a las personas. Aquí está el video, mira. No, pero es que yo vengo de mal humor porque mi esposa en el carro. No nos importa. Gracias por tu trabajo, estás despedido. Y eso que es una cuestión, hermanos, del mundo. Alguien dijo, los diáconos no son los servidores del templo, no los policías. No, pastor, pero es que yo así soy. Una sonrisita, hombre. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, estamos para servirle. Porque si tú estás de mal humor, la gente ¿qué va a decir? Va a decir, no, pues te imaginas, este pobre servidor todo frustrado, amargado, oprimido. Vámonos. Pero están haciendo buen trabajo. En términos generales, hay gente que vuelve a la iglesia y eventualmente se hacen miembros y me dicen, una de las cosas por las que me quedé, pastor, fue por la calidez y el amor que sentí. Y yo para mis adentros maquino lo siguiente. Y yo digo, es porque eres nuevo. Porque esa es la verdad. Llega una familia nueva y le caemos, hermano, como aboneros en quincena después del culto. Hey, hermano, ¿cómo estás? Que esto, que el otro. Pero a veces pasa un año, pasan 2 años y ya te cayó mal algo de su hijo, de su hija, ya no lo pelas. Entonces a veces eso es hipocresía, hermanos. Nada más se les acerca a usted porque quiere que se queden y ya que se quedaron ni les hace caso. Vámonos con los ancianos. Primera de Timoteo 5, 19 al 20. Están haciendo buen trabajo los diáconos, pero hay que corregir las cosas que están deficientes. Dijo Pablo a Tito, para eso te dejé, para corregir lo deficiente. Algo deficiente es algo que le falta mejorar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Okay? Este versículo, qué bueno que el Espíritu Santo lo puso acá, porque las quejas contra los ancianos son muy comunes, porque son la gente de la cual se espera más de todos los demás. O sea, los miembros de la iglesia esperan que todo el mundo lo haga bien, pero de los ancianos esperan casi perfección. ¿Por qué? Porque son ancianos. Entonces las quejas abundan contra los ancianos, son frecuentes. Y entonces el Espíritu Santo inspiró este verso para proteger a los ancianos. Porque si no, por cualquier sospecha, por cualquier cosa que alguien diga, ya el anciano perdería su reputación y su testimonio. No, dice el Señor, tiene que haber testigos, tiene que haber pruebas y no andes recibiendo acusación contra un anciano por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque como los ancianos son de alguna forma las personas sobre las cuales está reposando toda la organización de la iglesia, el enemigo sabe que si tira uno de ellos, afecta de una forma tremenda a la iglesia. Afecta más que el pecado de cualquier otra persona. Entonces hay un embate, hay un golpeo constante contra este grupo. Ahora, no los estoy defendiendo, pero ya voy a llegar ahí. Queja 1, que son chismosos. La palabra para anciano es la palabra griega episcopos y significa básicamente, tiene 3 significados, pero hay uno, el más importante, que es supervisor. Eso es lo que significa la palabra episcopo. Alguien que supervisa en la iglesia, que todo esté bien, que todo esté en orden, para atender las quejas de los hermanos, los comentarios, las sugerencias. Ese es su propósito. El propósito de los ancianos es mejorar la iglesia. Ellos están en todo su derecho, con Biblia en mano, llamarle la atención al pastor. Con Biblia en mano, obviamente. Aquí hay cosas que debemos mejorar. Están en todo su derecho. Y de la misma forma que los ancianos le pueden exigir al pastor, el pastor les exige a los ancianos. Entonces, usted se ha puesto a pensar esos famosos que hacen énfasis en la cobertura espiritual y que si no tienes cobertura espiritual no estás en nada. Eso es completamente antibíblico. Nuestra cobertura espiritual es la Biblia, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero usted se ha puesto a pensar a quién yo le doy cuentas. A los ancianos. ¿Y ellos a quién le dan cuentas?
a mí. Así es como funciona y así es como opera la iglesia. Nosotros no necesitamos a apóstoles modernos para que nos cubran por encima. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a los apóstoles de Cristo como cimiento debajo de todo lo que nosotros creemos y de todo lo que hacemos. Es la doctrina más importante. A mí qué me importa que un apóstol moderno venga y me diga, si yo no te doy cobertura, no tienes autoridad. Yo le digo, ¿sabes qué? Vete. Entonces, hermanos, ellos están, si un anciano descubre que alguien de ustedes está en pecado, lo va a llamar, lo va a corregir, lo va a reprender y me lo va a decir a mí. Y eso no es chisme, ese es su trabajo. Si usted trae murmuración, si usted trae, hermanos, conflictos contra la iglesia, pues no espere que el anciano sea su aliado y le diga, ok, hagamos un complot, destruyamos la iglesia. Claro que no. Lo primero que él le va a manifestar es que no está de acuerdo con usted, especialmente si su duda, su queja es maliciosa. No se va a unir a usted a murmurar con usted contra la iglesia. Bueno, así debería ser. Se disgustará con usted y quizás le va a llamar la atención. Algunos critican mucho a los ancianos de que se la dan de muy santurrones. Esos ancianos son unos santurrones. Hacen todo lo que el pastor dice, pero nomás por agradarle al pastor. No. El deber de ellos es estar bien espiritualmente, de dar cuentas a Dios de todo lo que ellos hacen. Muchos los critican porque quisieran que ellos se unan con ellos en su maldad y no pueden. Entonces se enojan, eres un fanático. Pero no es así, es que están puestos para hacer un trabajo. 2, que dan mal testimonio. Bueno, hermanos, según la opinión popular, los ancianos son chismosos. Otra, que dan mal testimonio. Hace unas semanas atrás platiqué con un hermano que él es nuevo aquí en la iglesia y me decía algo muy sabio que su pastor donde él iba antes decía, y me gustó, me quedé esa frase. Soy así, cuando oigo algo que me gusta me lo memorizo. Y dice que su pastor decía, de mí pueden decir lo que quieran, pero que me lo comprueben es otra cosa. Y es cierto, muy sabio. La gente puede decir misa, hermano, de ti, que digan lo que quieran, pero que te lo comprueben, esa es otra cosa, es una gran verdad. Entonces, por eso yo decía que ese versículo de Timoteo que dice, no andes admitiendo acusación contra un anciano a menos que haya testigos, está perfecto, porque protege a los ancianos que de verdad protegen su integridad. Ellos no tienen que temer ni nada. ¿Por qué? Vamos a suponer que alguien viene a hacer una queja, hermano, sin pruebas, sin testigos. Es una cosa de que tu palabra contra la mía. Vamos a suponer que ahorita mientras yo estoy predicando entra una mujer por ahí gritando y dice algo, hermano, descabellado. Hermanos, vengo a denunciar a Saturnino. Ni modo, hermano. Esta mujer, hermano, la trae contra usted. Y quiero denunciar que él, ahí como lo ven sentadito enfrente, ayer sábado fuimos a un hotel con él. Ahí, ¿qué es? Sin ninguna prueba, sin ningún testimonio, ¿qué es? La palabra de la mujer contra la palabra del hermano Nino. Hay dos posibles situaciones. Una, que él sea un impío que sí lo hizo. ¿Ok? Esa es una posibilidad. Y la otra, que esta mujer se le meta al diablo y quiera destruir la iglesia e invente una patraña tan tremenda de la nada que no sucedió y por lo tanto no tiene pruebas. Porque no se puede tener pruebas de algo que no sucedió. A menos que sea tan maquiavélico alguien de sembrarle droga a alguien o de ¿me entiende? Cosas ya de una mente retorcida y enferma, ¿no? Pero entonces se vuelve ¿qué? Tu palabra contra la mía. La mitad va a decir, tengo 12 años de conocer al hermano Nino y él no es así. Y la otra mitad va a decir, pero ¿por qué esta mujer va a estar diciendo algo tan grave? La mitad de la iglesia se puede destruir. La mitad de la iglesia se puede dañar por una acusación sin pruebas, sin testigos. Ahora, ¿significa eso que esa acusación va a ser desechada inmediatamente y echada al bote de la basura? No, señores. Se va a hacer una investigación. Se va a abrir una investigación donde se va a llegar hasta las últimas consecuencias de esa investigación. Dice la ley, todo mundo es inocente hasta que ¿qué?
se demuestra lo contrario. No es de que eres una loca, hija del diablo, quieres dañar nuestra iglesia, vete, te reprendo. No, espérate, o sea, estás diciendo algo muy grave y vamos a investigar. Queremos testigos, queremos pruebas y queremos ver hasta dónde tú estás dispuesta a sostener tu acusación, porque cuando el hombre vea que no hay pruebas y te demande por difamación, porque una cosa es tener diferencias doctrinales y otra cosa es atacar moralmente a una persona, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿vas a soportar la demanda por difamación o te vas a retractar? Porque cuando llegues delante del juez sin pruebas, fue lo primero que el juez te va a pedir son pruebas. ¿Sí me entiende? Hay leyes también terrenales para arreglar todos estos asuntos cuando no se pueden arreglar en la iglesia. Lo primero es arreglar las cosas en la iglesia entre hermanos en la fe. Pero a veces no puedes pedirle a un impío arreglar algo espiritualmente porque es un impío. No sé si me entiende. Entonces este versículo es glorioso, este versículo protege de que nadie nos venga a acusar nada más por, yo voy a inventar algo y vas a ver el revolú que se va a armar ahí. Mientras lo investigan ya hice daño. Pruebas, testigos. Ahora, vamos a suponer que se investiga y hay pruebas, hay testigos y se llega a la conclusión de que fue verdad. ¿Qué va a hacer el pastor? Bueno, disciplinar, en este caso al hermano Nino, a la persona por su pecado. Se le va a disciplinar. No importa cuál sea su nombre o su apellido, no importa. Y otra cosa, no se le va a disciplinar en contra de su voluntad. Él tiene que aceptar, sí lo hice, disciplínenme, me lo merezco. Hasta que la persona diga, sí pequé, me lo merezco, disciplínenme. Hasta entonces nosotros venimos y aplicamos toda la disciplina necesaria. No le crea a la gente que dice me disciplinaron y no era cierto. No es sabio que usted oiga una sola versión de las cosas. Lo sabio es oír ambas versiones. Nosotros no disciplinamos a nadie hasta que está comprobado, pruebas, testigos irrefutables, y la persona, aquí están las pruebas, sí lo hice, de su propia boca. Ok, aquí está su disciplina. 3, queja número 3, que son los favoritos del pastor. Mucha gente piensa, hermanos, que el pastor pone a los ancianos porque son los que tienen dinero. Yo la verdad no sé si tienen dinero. A mí no me invitan, pero ni un chicle. No, no es cierto. Son bien generosos los hermanos, son dadivosos. Yo la verdad no sé si tienen dinero. A mí se me pregunta, hermano, ¿cuánto dinero tiene fulano? Yo no sé. Lo que sí sé es una cosa, que el día que se formó el grupo de ancianos, nunca se tomó como estándar su cartera, sino su asistencia a la iglesia, su testimonio delante de las demás personas, su servicio a Dios. ¿Ok? Eso es lo que se tomó como estándar. Su economía de ellos, hasta donde yo recuerdo, era una economía normal como la de cualquier gente. Si de ahí para acá Dios ha bendecido a alguno de ellos económicamente, ¿qué quiere que haga? Hermano, lo voy a quitar porque Dios lo bendijo. No, no puedo hacer eso. Entonces no son los favoritos del pastor porque tengan dinero. Bueno, al menos en mi caso, con esto no estoy diciendo que alguna gente no hace eso. Con esto no estoy diciendo que algún pastor no hace eso y dice, bueno, los que den más dinero acá van a ser mis 12, no sé. Pero yo por lo menos, yo doy testimonio por mí que no es así. Mucha gente cree que porque ellos son los favoritos del pastor o son los amigos del pastor, la realidad es que, hermanos, les mentiría yo si les dijera que los hermanos son mis grandes amigos o mis grandes favoritos. Alguien dice, no, el pastor les va a tapar. El pastor les va a tapar el pecado a ellos porque no le conviene al pastor que se destape un pecado de un anciano, se le va a dañar la iglesia. Por favor, hermanos, ¿qué tipo de maquiavélico creen que soy? ¿Sabe usted a quiénes son a los que yo menos paciencia les tengo? A los ancianos. Es a quien yo menos paciencia le tengo. ¿Y sabe en quién un pecado para mí es más grave? En un anciano que en cualquier otra persona. Entonces no es así, hermanos. Claro de que yo no discipline inmediatamente porque hay gente que cree que por una queja hoy ya mañana va a estar sentado. No, espérate, va a haber una investigación.
Eso es otra cosa también que les aviso, hermanos, ¿ok? Para que sean entendidos y sabios. En una futura queja contra un anciano no se le puede disciplinar hasta que no se compruebe. Eso también es importante, hermanos. Entonces, y a veces soy duro con los hermanos, les exijo puntualidad, les exijo, estamos siempre leyendo, estamos siempre preparándonos. Además, ahorita tenemos un proyecto con los ancianos, un proyecto de renovación. En mayo, me parece, me junté con ellos y les dije, hermanos, tienen de aquí a enero del 2019 para arreglar cualquier cosa que tengan que arreglar en su vida. Y si en enero no están listos para ser ancianos como deberían de ser, se sientan. O sea, nuestro proyecto ahorita con los ancianos es en enero empezar renovados completamente, llenos de Dios, llenos de la palabra, en un mismo sentir con sus esposas, en una familia disciplinada y ordenada. Y les he dado la libertad a ellos de decirle, hermanos, el que no pueda, avíseme. Y en enero le notificamos a la iglesia que usted no está listo para ser anciano de la iglesia. Entonces ahorita los tengo a los hermanos, por decirlo así, entre la espada y la pared, porque prácticamente a todos les he dado su salida. ¿Sí entiende? Y solamente el que en enero diga, yo estoy con todo, pastor, amo a Dios, amo su palabra, oro, leo la Biblia, amo a los hermanos, amo la iglesia, que es parte también importante de ser anciano. Tú no puedes estar en una iglesia que odias siendo anciano. Entonces en enero vamos con todos renovados, y el que no, se le va a respetar. Y no va a ser que se le sentó porque se le disciplinó por pecado, sino simplemente porque se le llamó a renovarse y considera que no está listo. 4, termino con esto. Quejas contra el grupo de alabanza. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor a vuestros corazones. Cantar, hermanos, es bíblico en la iglesia. Jesús cantaba los salmos con sus apóstoles. Vemos a Pablo y a Silas cantando en la cárcel. Los vemos adorando siempre. Todos los ministerios trabajan duro. El grupo de alabanza también trabaja duro, no es la excepción. Solo que son muy visibles, y a veces al ser tan visibles les vemos todos sus defectos, todos sus errores. ¿Ok? Yo les quiero decir algo a los hermanos del grupo de alabanza. Hermanos, está bien la técnica, está bien la voz. Hoy cantaron, wow. Yo ya quisiera cantar como alguno de ellos. Cantan muy bien los hermanos, pero eso no es todo. Es más, eso sin la vida espiritual no es nada. No sirve. O sea, wow, yo me admiro de sus dones, sus talentos. Aunque el grupo de repente se ha tambaleado, ahí siguen. Y el grupo anda muy bien en técnica y en todo eso. Pero les quiero preguntar, ¿cómo anda su vida espiritual? Porque esto no es un escenario. Ustedes saben cuál es la diferencia entre esto y un escenario, ¿no? Un escenario es para actuar. Para eso son los escenarios, suben los artistas y actúan, dan una presentación. Pero aquí no podemos subir a actuar. Aquí tenemos que subir a nosotros ser una ofrenda agradable para Dios. Pero vamos a las quejas y luego cierro con unos comentarios finales sobre el grupo de alabanza. Queja número 1, que nunca llevan Biblia a la iglesia. Esta queja es tradicionalmente de por ahí de los 40, los 50 para acá se empezó a acuñar. Y ahora ellos se excusan en que no la llevan porque la llevan en el teléfono. Y está bien. O sea, no vamos a caer en un legalismo exagerado, pero por lo menos cuando se metan a buscar las citas en su teléfono, métanse a eso. No al Snapchat, no a textear, no al Facebook. Diáconos, ustedes si ven a alguien en el teléfono texteando, y mayormente si es un joven o alguien de aquí que sirve, llámele la atención en público. No tenga miedo. Si su mamá se enoja, me la echa. En público, no, puede estar aquí. No, mejor no. Es que ya empecé a pasar una serie de caras en mi mente. Está bien. Ok, no traen Biblia de papel, pero consulten
la Biblia, vean las citas, mediten en lo que estamos hablando. Pues si pueden traer su Biblia de papel sería mejor. Que se salen a la hora de la prédica. Bueno, la verdad esto aquí no sucede, pero es una queja muy común, muy popular. Que se salen, que se van a enamorar a unas muchachas allá afuera, allá al carro. Como me conocen un poquito, aquí no se han atrevido todavía. No, porque yo sí veo que alguien que tocó y cantó no estuvo en toda mi prédica, segurito lo voy a llamar. Porque esto no es un show. No venimos a un show. 3, que se creen más que los demás. Claro, pues tienen dones hermosos, hermano. Y los dones pueden hacer que te enorgullezcas. Satanás cayó en eso. Dice que de él salía música. Entonces, no, estos muchachos cantan, hermano, tremendo. Y puede ser que de repente ya ni quieran hablar contigo, nada más pasen y digan Fígaro, 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 Fígaro. Les voy a decir un secreto, hermanos. Escuchen. Bueno, no es un secreto. Que a veces uno suena como que wow, todo lo inventó uno, ¿no? Pero escuchen, cantar bonito y alcanzar notas difíciles te hace un gran cantante. Ser bueno en la guitarra, en el piano, en los instrumentos. El Joel toca no sé cuántos instrumentos. Te hace un gran músico. Pero solo la humildad te hace una gran persona. Esa es la verdad. Y yo estoy agradecido con ellos. Hacen un trabajo tremendo. Alguien se baja y alguien dice yo lo hago, no importa. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios es de Dios. Otra queja, ahorita voy a llegar ahí. Que son los que menos ayudan en las actividades. Esta yo la he oído por años. No sé, hermanos, ustedes saben si es cierto. Pero según las quejas son que a ustedes solo les gusta cantar y tocar. Pero que si se les dice pongan una mesa, barran aquí, saquen algo al parqueo, no sé, o saquen la basura, la queja dice que ustedes dicen, ush. O sea que ustedes como que creen que eso no es para ustedes. Entonces las hermanas muchas veces cuando hacemos una actividad allá afuera, pastor, ¿ya vio a los de la alabanza? Aparte que ni ayudan a cocinar, ni compran y son los primeros que se van. Y no solo se van, sino que alguien que vino a comprar aquí, que ya nos iba a pagar su comida, le dijeron no pagues, te invito a un restaurante. Hermanos, está bien cantar, está bien tocar, pero hay que meter las manos en lo que sea. Si toca recoger sillas, hay que recoger sillas. Si toca poner mesas, hay que poner mesas. Si toca ir a limpiar algo allá atrás, hasta un baño, lo que sea. Yo admiro mucho al hermano Alberto, no sé dónde está. Wow, dame más Albertos. Donde haya que meter las manos, hay que meterlas. La que sigue, ustedes tienen más, hermanos. Que viven una doble vida. Esto lo he oído mucho. No, pastor, usted tiene a ese chamaquito ahí, esa chamaquita, pero yo los he visto en la escuela, suben videos de esto de Snapchat, van a antros, hacen esto, hacen lo otro. Una doble vida. Muchos de ustedes son acusados de tener una doble vida. Ahora, encárguense, muchachos, que sea mentira. Pastor, ¿y si es verdad? Fácil, bájate. Bájate. Por eso el tema se llama sirve bien o no sirvas. Yo no sé, alguien ha entendido, creo que es obligatorio servir para ser salvo. No, es obligatorio servir bien para ser fiel al Señor. La que sigue, que forman un grupo cerrado y que nadie puede entrar a ese grupo. Eso algunas veces es cierto. Yo lo he visto por años esto. A veces los grupos de alabanza son tan cerrados que alguien que quiera entrar, tiene prácticamente que venir de rodillas desde la puerta de la entrada, como haciendo una manda. No, hermanos, eso no es así. Ustedes deben de darle la bienvenida a cualquiera que quiera entrar. Eres músico, eres cantante, ven. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo apoyar?
Pero no, muchas veces los grupos pareciera que primero le ponen como una penitencia. ¿Sí? ¿Quieres entrar? Vas a venir 5 años a ensayar primero. ¿Quieres entrar? Ok, vas a empezar a cantar, pero tu micrófono no va a tener volumen por 1 año. Hermanos, si ustedes por gracia recibieron, den por gracia lo que el Señor les ha dado a ustedes. Ok, caminen con prudencia todos los que servimos al Señor. ¿Usted se acuerda, hermano, los que llevaban el arca del pacto? En los tiempos de Moisés llevaban el arca del pacto, ahí iba la presencia del Señor en esa arca. Ellos tenían que caminar con mucho cuidado. No podían caminar como el resto del pueblo caminaba. Ellos caminaban con cuidado, con precaución. Avanzaban, esperaban al pueblo. Cuando cruzaron el Jordán, se pararon a medio Jordán para que las aguas se abrieran, con el arca, sosteniendo esa arca, hermano, mientras todo el mundo pasaba. Porque si alguno de ellos tropezaba y el arca se caía, afectaba a todo el pueblo. Entonces, por eso los que servimos, hermano, debemos, caminar con cuidado, con precaución, porque todos los demás que están detrás de nosotros nos están viendo y son afectados con nuestros pecados, son afectados con nuestros errores. Así que el día de hoy quiero hacer un llamado a todos, no solo la alabanza, a todo mundo en la iglesia. El que no quiera servir, renuncie. Todos, el que no quiera servir, renuncie. Digo esto con autoridad porque los ancianos saben bien que tenemos ese plan de aquí en enero. Y yo sé que alguno de ustedes está pensando, el pastor dice eso porque sabe que no van a renunciar. Pero ¿qué tal si le renunciaran todos? Entonces, ¿qué sale a la luz del corazón de la gente, hermano? Pastor, ¿no le da miedo que todos los de la alabanza un día hagan una protesta allá afuera con pancartas? Protestamos en contra de ese sermón, hasta que lo borren de YouTube no cantamos. No me da miedo, hermano. A mí no me da miedo, yo le soy sincero. A mí no me da miedo quedarme sin grupo de alabanza. Les voy a lanzar una amenaza terrible. O cantan o canto. Y entonces ya van a ver lo que es bueno. Yo me rifo otra vez. A los músicos, no, que tómense su break, tranquilo. Ahí tenemos músicos ahorita en break, en descanso, están cansados. Está bien, toma tu break. ¿Cuánto quieres? ¿1 mes, 2 meses, 10 años, 20 años? Tómatelo. El grupo sigue. Pastor, ¿no le da miedo? No, porque es que la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. Y aunque todos somos necesarios, hermano, nadie es indispensable. Ya me veo cantando, hermano. Ustedes saben que todos los pastores, yo digo que todos los pastores tenemos un cantante frustrado dentro. Y todos los cantantes tienen un pastor frustrado dentro. Porque ahora todos los cantantes quieren ser cantores y todos los pastores quieren cantar. No me da miedo, hermanos, pero ¿sirve bien o no sirva? Hay gente que dice, no, el pastor no enseña ciertas verdades porque si las enseñara se le caería el negocio. No saben lo que están diciendo. Hace 5 años, cuando la iglesia se reformó, yo estuve dispuesto a que todos ustedes se fueran de la iglesia y empezar de cero. Entonces, hermanos, sirvamos bien o no sirvamos. Conclusión. Ahora viene una palabra de misericordia para todos, porque ya vino la exhortación, pero ahora viene la consolación. Escuche, a todos los que estamos acá y pecamos, nadie sirve de una forma perfecta, empezando por mí. El siguiente sermón se trata solo de mí. Aquí puse quejas de ustedes, pero el siguiente sermón es quejas mías, yo como pastor. Para mí dejé un solo sermón para darme duro. Nadie sirve de una forma perfecta, todos podemos fallar. Yo no estoy diciendo esto para que usted diga, ay, el pastor en lugar que me dé gracias y me dé una palmada y me anime y me diga, sé cuánto te has esforzado, sé cómo has luchado, viene y me da duro en público. Si lo sabe Dios, que lo sepamos todos. Mire, Miqueas 7, 8 al 9, hermano. Con eso ya termino.
Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, y me sacará a luz y veré su justicia. Qué versículos tan más tremendos. Dice que cuando tú pecas, cuando tú fallas, y si tú te humillas y recibes el castigo de Dios, nadie puede decir nada. Porque ¿qué te van a decir? Es que tú, Señor, castígame, repréndeme en tu furor. Pequé contra ti. Nadie te puede acusar cuando tú mismo te acusas delante de Dios y el Señor te perdona. Ustedes no quieren ver al pastor orquesta, ¿va? Saludo a alguien en la puerta, salgo corriendo, recojo la ofrenda, me subo, le hago un poquito al piano. Si no quieren eso, sirva bien, sirvamos bien al Señor. Oramos.